Muy buenas tardes, buen provecho a todos. A ver si me regalan por ahí el pedestal, no me gusta a mí el micrófono aquí en la mano. Se me han caído como 13, me los han cobrado de la ofrenda de amor que me iban a dar, así que mejor evito yo problemas, ¿verdad? Me dice el hermano Cheo Negrón que hay una promoción, además de los cassettes y de los CDs, la toalla que él usa la va a rifar, ¿verdad, negrito? Va a rifar la toalla, dice, a las hermanas les ha dicho que es la medicina nueva, ¿verdad, negrito? Que la toalla la vamos a rifar la noche, ¿verdad? Muy bien, así que y con eso se canta bien. Márquez, no sé si estaría interesado en la toalla para poder, la próxima música especial que tengas, ¿oíste? Porque con esa toalla es la que se mueve la cintura, ¿verdad? Mañana va a haber alta venta de Bengay en todas las tiendas, las hermanas que van a andar probando esos movimientos, ¿verdad? Bengay, bendito sea tu nombre. Muy bien. Tipo de cristianos que se necesitan para construir una iglesia. En la década de los 70 hubo un ensamble de unos grandes músicos en Nueva York. Fue llamada a lo que conocen de música la Fania All Stars. Y fueron traídos los mejores músicos. El mejor trombonista en ese entonces, Willie Colón, Héctor Lavoe, imagínense, gente de calibre. Papo Luca, el cerebro de la Sonora Ponceña, Johnny Pacheco, Ismael Miranda, Rubén Blades, o sea, los íconos de la música, los mejores en su género, los mejores en su departamento. Hay algo curioso con la iglesia. Jesús no anda buscando a los que pueden, Jesús anda buscando a los que quieren, porque a los que no pueden Él se encarga que puedan hacer las cosas bien. Vamos a tomar nuestra Biblia, vamos a ponernos en pie. Tipo de cristianos que la iglesia necesita. Voy a pedirle por favor que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 9. Vamos a ir leyendo un versículo cada uno. Libro de los Hechos, Book of Acts, chapter 17. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 1 al 9. Tipo de cristianos que la iglesia necesita. Cuando un entrenador llega a un equipo por primera vez de fútbol, siempre anda trayéndose de donde estuvo a los mejores jugadores que cree que él puede necesitar para hacer un equipo ganador. Jesús anda buscando ese tipo de personas que tienen voluntad. Nosotros no comenzamos hace 25 años una taquería, no se comenzó un taller, no se comenzó un salón de belleza. Se comenzó y se inició hace 25 años con una iglesia, con el cuerpo de Cristo, empezado formándose a través de todos los años. Quiero pedirle que use su criterio y su uso de razón para preguntarse si usted verdaderamente es la persona indicada para formar parte de esta iglesia. Y si no lo es, vea qué son las cosas que le impiden serlo, para que se una a este grupo maravilloso de hermanos que han durado 25 años. Aquí hemos visto, bueno, yo he venido a través de todo este tiempo varias veces, sí he visto hermanos desde entonces, otros ya no los veo, otros siguen viniendo, rostros nuevos. Qué bueno, pero ¿qué tipo de cristianos necesita la iglesia o la iglesia necesita? Capítulo 17, versículo 1 al 9. Yo comienzo con el versículo 1 y dice así el Señor en su palabra. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, todos en el 2. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, todos en el 4. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. 6. Y a los cuales a Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. 8. Cerramos en el 9 todos y dice así:
pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Padre, es un privilegio tener una edición de tu palabra en nuestras manos. Es un orgullo, es un privilegio poder leer tu palabra. Y tenemos, Señor, en nuestro corazón también en esta mañana tarde el deseo de poder saber cómo puedo formar parte de ese equipo que tú necesitas para integrar la iglesia que hoy se necesita formar. Bendice nuestras vidas. Oramos que tu palabra no regrese a ti vacía, porque esto ha sido siempre el clamor, la petición y el deseo y el anhelo de cada uno de nosotros que formamos parte de esta iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor, mis amados hermanos. Ningún edificio puede iniciarse a construir si no existe una base, o lo que algunos le llaman el fundamento. A medida que usted quiera construir un edificio, si usted sabe que necesita 2, 3, 4 pisos para arriba, usted sabe que la base tiene que ser lo más extenso posible y lo más profundo para poder poner el cimiento, para poder poner la base, para poder poner el fundamento. Y una vez que nosotros ya terminamos con esto, que es lo más delicado, que es en realidad lo que lleva el material más fuerte, el material más sólido, el hierro, la piedra, el cemento y otras cosas, otros amarres que llevan para poder tener sólido el edificio. Yo siento que esta iglesia fincó, como dicen allá en México, fincó con sabiduría, fincó con inteligencia, porque para poder hacer el ministerio que ahora se tiene, se necesita una base, una fuerte y sólida base, un fundamento para poder sostener qué es lo que ahora cuesta y lo que en realidad se necesita para mantener con vigencia este ministerio. Y una vez la segunda faceta, el segundo periodo de la construcción, pues ya vienen lo que son las columnas, las que son los que van a hacer los pilares, los que van a sostener lo que es el techado del edificio. Y esto es un trabajo muy arduo, es un trabajo muy sucio, es un trabajo que nadie quiere hacer, porque todos queremos nosotros lucir exteriormente bonito, pero por eso es que pasa en las congregaciones que cuando se construyen con espuma de leche, ¿no? Y cuando se construyen solamente de la noche a la mañana, cuando viene un huracán, cuando viene un ciclón, cuando vienen problemas y cuando vienen situaciones adversas a la iglesia, pues no queda nadie, porque no me gusta en realidad la turbulencia y los ciclones que pasan en la iglesia. Y empezamos nosotros a buscar cuál es la puerta más cerca para poder salirnos y dejar, ¿no?, que la iglesia empiece a desmoronarse, empiece a desplomarse. A todo el mundo le gustaría tener un edificio y tener una ciudad como esta, la que usted va a ver ahorita. Así que una vez que ya terminamos, usted ya ve esto. Para los que no conocen Cojutepeque, este es el centro de la ciudad de Cojutepeque, ¿verdad? Cojutepeque downtown. Lo que pasa es que no quise herir sentimientos, ¿verdad? Por aquello del nacionalismo. Se parece a Bogotá, ¿verdad? Se parece a Panamá. No, ese es el downtown de Cojutepeque. Así que se imagina usted, ¿verdad? Qué hermosura de ciudad. Eso es bonito. El skyline, la ciudad de donde usted lo quiera ver, es precioso. Pero para haber llegado a construir un edificio como esos, se tomó mucho tiempo, años para hacerlo. Mis amados hermanos, una iglesia como la de ustedes no se construye de la noche a la mañana. Una iglesia como la de ustedes no se construye de un año para otro. Se necesita tiempo, se necesita dedicación. El hermano que vino a orar por Guatemala habló de la visión misionera que tiene esta iglesia, de la visión del pastor, de la visión del liderazgo, de la visión del concilio que tiene esta iglesia, que es el mismo común denominador, que eso es venir y extender y expander el reino de Dios a cualquier costo. No importa que lo tenga, qué es lo que se tenga que pasar, pero hacerlo con todo el cariño. Y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, usted lo sabe. Y no voy a entrar en detalles de versículos, porque son textos que ya la mayoría de nosotros conocemos. El apóstol Pablo dice que el fundamento ya está puesto, y ese es nuestro Señor Jesucristo. La persona de Jesús es el fundamento y no puede añadirle ni quitarle nada a esto. Nosotros solamente somos las columnas, somos los pilares, somos los que llevamos a cabo pues la obra. Por lo tanto, pregunto, ¿qué tipo de personas necesita la iglesia? Creo que con 30 personas más que hubieran venido en esta mañana, esta iglesia, para mí, yo lo considero que es inoperante. El pastor David Rodríguez me hizo un par de preguntas ahora que estuvo en Bronzeville con nosotros, el por qué nosotros tenemos 4 cultos el domingo.
Tenemos 2 cultos en la mañana y tenemos 2 cultos en la noche. Porque el impedimento más grande para que nuestra iglesia siga creciendo es el edificio. Nosotros ya topamos una capacidad para 700 personas, pero no es suficiente. Entonces el crecimiento puede estancarse. Ahora, yo quisiera que nosotros no delimitáramos y que no simple y sencillamente nos estacionáramos, porque ya no hay lugar donde poner personas acá. La iglesia necesita entender y comprender que la iglesia no es un edificio, y de eso vamos a hablar nosotros en esta noche. Ustedes han sido unos campeones, porque sin ser dueños, sin ser socios, sin ser ni siquiera parte de la cooperativa de esta iglesia, ustedes tienen lo que otras iglesias no tienen, teniendo su propio edificio. Ustedes no han necesitado ni han dependido ser dueños de un local para crecer y haber llegado a ser ministerios tan florecientes como lo que ustedes tienen. Entonces yo quiero hacer una pregunta. Nosotros como iglesia, que hemos llegado a esta altura, a este nivel, esta iglesia merece tener buenos líderes. Esta iglesia merece tener buenas personas que puedan estar acá en los buenos tiempos, pero mejor aún en los no tan buenos. Ahí es donde se demuestra el calibre de blindaje que nosotros tenemos, porque somos personas muy resentidas. Somos personas que cualquier cosita empezamos nosotros a resentirnos con el Señor, con la iglesia, con el pastor, con el liderazgo, y empezamos nosotros a cortar nuestros compromisos con el Señor. Si usted no es de esos cristianos, si usted no forma parte de ese liderazgo, yo le hago una invitación honesta, transparente, sincera, a que se una a este equipo de hermanos que por años han estado al frente, que han sido el rostro visible, que han sido la imagen, que han sido verdaderamente los que han puesto el pecho, la cara y la espalda para sostener este ministerio y sacarlo y llevarlo hasta donde ahora se llega. Yo una cosa sí puedo decirle: jamás de la vida, jamás en la vida usted se va a arrepentir de haber servido a Dios, porque Dios nunca se queda con nada de nosotros. Siempre hay un tiempo, y eso hablamos ayer con los hombres de valor, que un hombre que pudo haberse resentido tremendamente con Dios fue Caleb. Había vivido 40 años como esclavo en Egipto. Trabajó 40 años para Faraón y Faraón nunca le regaló ni un chicle. Y trabaja 45 años para Dios, estaba para morirse y Dios todavía no le había dado lo que le había prometido. Pero como Dios no se queda con nada de nosotros, después vino y por medio de Josué le dio que fuera el heredero en Horeb, para que conquistara la tierra que todavía había quedado, aunque allá habían todavía la presencia de los anaseos. La iglesia de este día, la iglesia, el Tabernáculo Bíblico Bautista el Redentor de Vancouver, necesita pilares de buen material. Creo que inclusive las mismas varillas de hierro son de 14, de 16, de 18, son de diferente grosor, de acuerdo a la cantidad de peso o a la cantidad de pisos que van a llevar por encima. Necesitamos en esta iglesia hombres, mujeres y jóvenes de Dios que nos ayuden, no solamente con el trabajo que va a ir a hacer el hermano Mario y su equipo de evangelismo, a alcanzar personas para Cristo, sino también a poder asimilarlas y también a poder desarrollarlas. Quiero que esto usted lo entiende, y esto en nuestra iglesia hemos hecho que este sea el emblema, que este sea el distintivo de nuestra iglesia. Nuestra iglesia no es una iglesia reconocida por ser una iglesia proselitista. Nosotros jamás de la vida hemos escuchado desde nuestros púlpitos que tengamos que andar invitando a personas de otras congregaciones para que vengan con nosotros. Tenemos una capacidad y nos ha distinguido por años en ser una iglesia ganadora de almas. Una iglesia que nos interesa la salvación de las personas que todavía no conocen de Jesús. En esta iglesia se necesitan personas que nos ayuden a asimilar el trabajo que va a estar haciendo el trabajo del departamento de evangelismo, que podamos desarrollarlos, que podamos meterlos en las clases de los nuevos creyentes, en las clases del discipulado. Se necesitan hombres, mujeres y jóvenes de Dios que animen, que puedan influenciar y que puedan motivar también a otras personas que han sentido el bajón. Muchas veces no te dan ganas de servir al Señor, muchas veces no sientes el ímpetu para hacerlo, y se necesita personas que nos animen, que nos alienten, que nos digan, que nos paremos, que nos levantemos de nuestro estado calamitoso. Se necesitan hombres y mujeres y jóvenes de Dios que proclamen la palabra de Dios por donde quiera que ellos vayan. Por eso, en el capítulo 17, versículo 1 al versículo 4, ¿qué tipo de personas se necesitan en esta iglesia? En Hechos capítulo 17, y hemos colocado ahí
la figura donde está el orden de la Biblia para que usted no se pierda. Tenemos los libros anteriores a Hechos y los libros posteriores al libro de los Hechos para que usted se ubique. En capítulo 17, versículo 1 al 4. ¿Qué se necesita en una iglesia como esta? Necesitamos personas que testifiquen de Cristo. Dice la Escritura, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, dice la Escritura, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y si algunos, oiga esto, y algunos de ellos, por favor, esta es una de las cosas que a veces nos toca a nosotros tener que experimentar. No necesariamente todos van a creer. No. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado esto desde el púlpito o cuando salimos a evangelizar. Nos gustaría, porque nosotros conocemos de qué se trata esto, que la mayoría, si es posible todos, pudieran reconocer y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Pero hay personas que son escépticas, hay personas que dudan, hay personas que sospechan, hay personas que te ven de lado porque no saben cuál es el interés que tú tienes por ellos para que ellos acepten al Cristo que tú tienes. Y dice la Escritura en el 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Yo animo a los estudiantes en el área donde se encuentran que puedan compartir el evangelio con sus compañeros. Estás en la escuela, estás en el colegio, estás en la universidad, estás en la clase de inglés, no importa, comparte el mensaje del evangelio. Trata la manera de llevar a cabo, hablar con tu amigo, hablar con tu amiguita, de poder compartir el evangelio. Ayer les decía yo a los hermanos que yo no acepté Cristo en una iglesia. Yo no soy producto del sermón de un pastor. Yo no levanté la mano después de una actividad evangelística. Yo fui evangelizado por una jovencita de 16 años en la esquina afuera de mi casa. Y ella me presentó el plan de salvación. Yo ya entendía todo esto y yo comprendía. Y es necesario que nosotros, en el mundo donde estamos, en el mundo donde nosotros nos desenvolvemos, en el entorno donde estamos, podamos compartir nosotros nuestra fe. Tenemos no sé si por acá hay alguna pulga, como un mercadillo. Hay una venta en Brownsville, en la frontera, que se llama la pulga, el flea market de Brownsville. Y ahí es donde vamos nosotros todos los últimos sábados del mes. Vamos aproximadamente unas 65, 80 personas de nuestra iglesia, y se convierten más de 200 personas, le entregan su corazón a Jesucristo. Nosotros compartimos los trataditos, les damos a ellos la información, el horario de los cultos de nuestra iglesia, de nuestras misiones, que ya son 9 en 19 años, 20 años de estar allá. Ya hemos establecido 9 congregaciones en la ciudad de Brownsville, y es muy probable que algunos nunca vayan a venir a nuestra iglesia. Pero lo lindo de todo esto, sabemos que esa gente que aceptó a Cristo en su corazón, tenemos entendido por la Biblia que ellos son tan salvos como nosotros, que estamos ahora aquí en la iglesia. Desde el momento que ellos le entregaron su corazón a Cristo, su nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Yo me recuerdo que hice mi decisión el día 13 de febrero de 1982, allá en Guatemala, en la séptima avenida 1081, zona 19, cerca de la Florida, cerca del Milagro. Ahí estaba la casa de mi hermana, 4 de la mañana, antes de venirme de Guatemala por los Estados Unidos. Yo le entregué mi corazón a Cristo, y desde entonces el Señor me ha mostrado muchas cosas, y tengo esa deuda, tengo ese compromiso para con esa persona que me compartió a mí la vida sasasa que me ha dado el privilegio de poder llevar hasta el momento. Yo animo, por favor, que esta iglesia, en los niveles que se puedan encontrar, yo conozco que los jóvenes son muy buenos. Yo conozco que los jóvenes son muy impetuosos, son muy entregados a las cosas que hacen. Hay compañeros de ustedes, hay amiguitos de ustedes, hay compañeras en la escuela, universidad que no conocen de Cristo, y vale la pena que cada uno de nosotros podamos compartir nuestra fe. Los maestros con sus colegas. Usted es maestro en la universidad, en el colegio, comparta la fe con su colega. Los médicos con sus colegas y también con sus pacientes. Aproveche que Dios le ha dado esa oportunidad de tener 30 minutos y que encima de esto el paciente le está pagando a usted la cita para poderlo ver. Aproveche y decirle que la enfermedad que esa persona tiene
la causa por la que ella ha venido no ha sido sencillamente un problema viral, un problema respiratorio, un problema de X o de Y cuestión, sino que Dios se la ha puesto enfrentito en la silla, se la ha puesto para que usted le comparta el evangelio y le diga que Dios le ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Todos mis amados hermanos en Vancouver o donde quiera que nos encontremos, todos tenemos una alta responsabilidad de poder llevar el evangelio a donde nosotros nos encontramos, a cualquier persona. Todos y cada uno de nosotros somos un anzuelo. Ya no somos esa red que fue la que tiró Pedro, ya no somos esa red que tiró Juan, ni la que tiró Andrés, ni la que tiró Jacobo. Nosotros cada uno somos un anzuelo a donde nosotros estamos. El año pasado, y quiero agradecer públicamente a su pastor porque él fue muy empático con la enfermedad de mi madre. A mi madre se cayó justo el día 23 de enero del año 2012. Se quebró la pelvis, se quebró el fémur, se quebró la cadera. Ya sabrá usted, una persona de 84 años con sus huesos pues muy porositos. Y le pusieron unos platinos, pero uno de los tornitos que le pusieron en la placa, se pasó nada más la puntita del tornillo. Y esa punta, cuando le hacían los masajes y la terapia, empezó a lastimar los tejidos, el músculo y también pues ciertas membranas. Y empezó a desangrarse por dentro. Mi madre se le puso inmensamente la pierna súper hinchada. Entonces cuando llegaron a darse cuenta en el estado que se encontraba mi mamá, los médicos dijeron a mi familia, le dijeron: aquí no hay otra alternativa más que amputar la pierna. Llevaron todo para el quirófano. Y aquí sucedió una cosa maravillosa, porque la curiosidad de los médicos de explorar, no por ver otra alternativa, no, sino que querían explorar, ver que por qué esa pierna se había puesto de una forma inmensa. Entonces, en donde estaba la herida, vino un doctor e hizo una incisión. Y cuando hizo la incisión, ¡pah!, empieza a salir una cantidad de sangre tremenda. Pusieron pintas de sangre y se dieron cuenta que había un coágulo inmenso, como de una bolsa. Los que somos de Guatemala, los cuquitos, o los de El Salvador con las charamuscas, ¿verdad? Una bolsa así, como la mitad de una pinta de sangre. Y al extraer ese coágulo que estaba pegado a la vena femoral, imagínense los que conocen esto, era letal. Empezó a bajar dramáticamente el volumen de la pierna de mi mamá. Y total que en toda esta operación, que duró 4 años, una de las primeras cosas que metieron al quirófano fue la sierra. Y cuando termina la operación y el médico dijo: ya no hay necesidad, dijo: nunca vimos en 4 horas la sierra para cortar la pierna a doña Elsa. Bueno, era necesario poder contratar a una enfermera 12 horas y otra enfermera otras 12 horas. Y llegaron 3 jovencitas, Carla, Erika y Gabriela, unas muchachas nicaragüenses, recién llegaditas de Managua. Entonces en la colonia se ha conocido que había una muchacha que tenía conocimiento de enfermería. Entonces la familia le contrató a ella. Y mi mamá, en el hecho de enfermo y todo esto, todos los días le testificaba. Y se ganó a Cristo. A las 3 muchachas se la ganó para el Señor. Entonces llego yo como a los 4 días, 5 días después de todo esto: mamá, gloria a Dios, mire qué bueno, le digo, que si no hubiera sido por esto, Gabriela y estas niñas no se hubieran salvado. Sí, como no era tu pata, me dijo ella, mi mamá, ¿verdad? Así que, in the name of Jesus, me dijo ella, ¿verdad? In the name of, como no fue la tuya, ¿verdad? Me dijo. Pero le dije: ay, mamá, hay que dimensionar, le digo, hay que darnos cuenta que todo obra para bien. Hermanos, cada uno de nosotros, oiga esto, no sé si aquí me fallarán las estadísticas, pero cada uno de nosotros tenemos el contacto, por lo menos en la semana, con 10 personas latinas que no conocen del Señor. ¿Por qué no le pide usted al Señor que ponga adentro de su corazón el fuego de poder compartir el mensaje del evangelio? Mi hermano, no se trata de llenar la iglesia, porque esta iglesia con 20, 30 personas ya no hay lugar donde ponerlas. Se trata de que estas personas conozcan a Jesús como nosotros también lo conocimos. Porque creo que algunos de nosotros que estamos acá tenemos la misma historia del hermano Navarro, que tal vez no nos convertimos en una iglesia, nos alcanzaron a nosotros en algún otro lugar. Entonces se necesita en una iglesia como esta personas que puedan poner a trabajar ese motorcito, esa pasión de ser grandes ganadores de almas.
Otra cosa se necesita en esta iglesia. En Romanos capítulo 16, versículo 1 al 6. Romans chapter 16. Romanos capítulo 16, versículo 1 al versículo 6. Se necesitan personas en esta iglesia que sirvan a Cristo. ¿Qué tipo de cristianos necesita, merece? ¿Qué tipo de cristianos son importantes en esta congregación? Los que testifican de Cristo, los que sirven a Cristo. Capítulo 16, versículo 1 al 6 de Romanos, dice así: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, a mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado todos estos 25 años aquí en el tabernáculo, que ha trabajado mucho entre vosotros. Se necesita, para formar una iglesia, no estamos haciendo un equipo de fútbol, no estamos comenzando nosotros una franquicia, no estamos comenzando una taquería, no estamos comenzando un salón de belleza. Estamos nosotros edificando el cuerpo de Cristo, construyendo la iglesia de nuestro Señor Jesús. Se necesita en esta iglesia personas que sirvamos, y los que vamos a servir lo hagamos de buena voluntad. Hermano, no se imagina cuántos rayones, como dicen por allá, ¿verdad? Cuántos rayones dejamos los cristianos. Hay gente que llega a nuestra iglesia y observa el comportamiento de nosotros, que hacemos las cosas en automático, que hacemos las cosas por rutina, que hacemos las cosas porque tengo la obligación de hacerlo. Por favor, que esté por encima de lo que tengo que hacer, esté la voluntad de hacerlo. Que lo hagamos de buena voluntad, que lo hagamos diligentemente, que lo hagamos, que todos aquellos que servimos al Señor lo hagamos con mucho ánimo, antes que Dios nos tenga que dar a nosotros lecciones, que nos tenga que humillar y que nos tenga que poner a muchos de nosotros en nuestro puesto. Se necesita personas también en una iglesia como la nuestra. Regrese conmigo por favor a Hechos capítulo 17, versículos 5 al 10. Se necesita personas que nos ayuden, a los líderes, a los pastores, a resolver problemas. Capítulo 17, versículo 5 al versículo 10. Se necesitan en la iglesia líderes, se necesitan cristianos que nos ayuden a resolver problemas. El tercer punto, por favor, si me ayuda ahí los hermanos del PowerPoint. 17, capítulo 5, versículo 10, dice así el Señor: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Vea lo que dice la Biblia. Pero no hallándolos, trajeron, aquí vengo, póngale mucha atención a esto. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y a todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Hermanos, aquí encontramos un problema. Llegó el grupo, llegó la comitiva, llegó el equipo del apóstol Pablo, llegó hasta a esta región y se encontraron con obstáculos, con problemas. Hermanos, para poder comenzar una iglesia se necesita tener un cuero bastante grueso. Se necesita tener carácter, se necesita tener presencia, se necesita tener que venir y soportar cantidad de situaciones que tenemos que vivir en el pastorado. Los pastores a veces vamos guardando un montón de cosas que no podemos nosotros tener que desembuchar. A veces hay personas en nuestras iglesias que tienen un ministerio extraordinario solamente para perturbar. Tienen ministerios que quieren muchas veces provocarnos a nosotros para decir cosas que no nos conviene decir, o para hacer cosas que no nos conviene decir. Hay gente que llegan a nuestras congregaciones
que son problemáticas, hay gente que en realidad tienen más problemas, mire, más problemas que el álgebra, Fris. Ni don Aurelio Baldor se los arregla. Y a veces traen esos problemas, fíjese, traen los problemas de su casa, traen los problemas del trabajo, traen los problemas del matrimonio, traen los problemas legales, traen los problemas financieros y los traen todos y convergen aquí en la iglesia. Y muchas veces irradiamos todo eso en nuestra congregación. Se necesita un mediador, se necesita una persona, necesitamos, y no solamente una persona, se necesita que todos nosotros podamos tener esa habilidad. Se necesitan personas que nos ayuden a resolver problemas. Había un problema aquí. Metieron en la cárcel a Jasón, el primer convertido del viaje de Pablo con su comitiva. Aquí no dice la Biblia quién pagó la fianza. Alguien había que pagarla, alguien tenía que sacarlo, y simple y sencillamente pusieron en libertad de los hermanos. Las iglesias estamos llenas de problemas inmensos. Estamos llenas de personas que estamos totalmente emproblemadas. Necesitamos personas que nos ayuden a desatar los nudos. Necesitamos personas que vengan y nos ayuden a poder ver la forma de cómo resolver esa problemática que nosotros tenemos. Hermano, viera cómo desgasta. Viera, bueno, ahora me encuentro yo con esta disyuntiva, con este problema. A ustedes les acaba de visitar un infortunio y por acá no tengo el gusto de conocer a los hermanos, quien su mami acaba de fallecer, pero hemos orado por ustedes. Y me encuentro también que en mi iglesia falleció el papá de una hermana que es la que se encarga de la escenografía y del sonido de los eventos en el Convention Center cuando nosotros tenemos los cultos. Y qué pena no estar presente, qué pena no es poder estar allá. Nos encontramos con personas que sufren. Me preguntaba el hermano Cheo Negrón, tenemos la deportación inminente de un diácono en nuestra iglesia, un hermano muy entregado. El 14 de febrero, imagínense qué fecha le tocó para ser deportado. El 14 de febrero tiene que entregar la carta de deportación de migración en el puente de Matamoros y perdió inclusive todos los derechos para poder apelar a la decisión que la corte había hecho. Tenemos problemas de desempleo. En Bronzeville es una frontera, es una ciudad donde muy poca gente viene con la idea de quedarse, porque es una ciudad con una población flotante. Entonces todo el mundo se quiere ir para San Antonio, para Corpus Christi, para Houston, para Dallas, irse más al norte de los Estados Unidos, porque en Bronzeville todavía, aunque usted no lo crea, todavía el salario mínimo son $8.35. Pero usted va a San Antonio, usted va a Houston, ya son 12, 15, hay gente que no quiere ir allá. El estándar de vida, algunos de ustedes no saben esto, el estándar de vida en Bronzeville, nosotros somos, en Cameron County, somos the lowest income per capita in the nation. Somos el condado con más bajo ingreso en toda la nación americana. Entonces no hay ningún atractivo. Y hay algo que a mí me ha verdaderamente fortalecido, algo que me ha hecho sentirme orgulloso de la congregación, porque he escuchado testimonios tremendos, que muchos de estos hermanos que vinieron, como la mayoría de nosotros venimos a buscar un mejor futuro, una mejor condición de vida, nos han dicho: pastor, a mis hijos, a mi esposa, a mí nos gusta la iglesia, hemos servido, queremos quedarnos. Y Dios, para bendecirnos, nos va a bendecir. Si va a bendecirnos en Houston, también Dios es capaz de bendecirnos aquí en Bronzeville. Y se han quedado, mis amados hermanos. Pero cada uno de nosotros tenemos un problema. Cada uno de nosotros tenemos una situación. Entonces, no podemos estar nosotros toda la vida con esa psicosis, con esa paranoia. Queremos gente, ayúdenos por favor. La iglesia podría actuar de una forma más expedita. La iglesia podría dar pasos agigantados cuando cada uno de nosotros que exigimos derechos en la iglesia, se nos tiene que recordar que también tenemos responsabilidades. Queremos rodearnos con personas que nos ayudan a resolver problemas. Pero con esto yo quiero terminar. En el libro de Deuteronomio, capítulo 33, el quinto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. En Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículos 3. Solamente quédese ahí y luego lo voy a llevar a unas 2 citas más. Esta iglesia necesita, ¿qué tipo de cristianos merecen y necesitan envolverse, involucrarse, enrolarse en nuestra iglesia? Los consagrados. Una cosa es ser miembro de la iglesia. Una cosa es ser
un asiduo participante de los cultos de la iglesia. Y otra cosa es ser de los que somos consecrated, de los que somos entregados, de los que somos consagrados a las cosas del Señor, de los que entendemos que la definición de la palabra santo ha sido separado para un uso exclusivo oficial de su maestro o de aquel que lo compró, que ya no nos debemos a nosotros, que ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para aquel que es nuestro maestro, nuestro Kyrios, nuestro Señor, los consagrados. Vea todo lo que está encerrado para aquellas personas que voluntariamente deciden consagrarse al Señor. Deuteronomio capítulo 33, versículo 3. Observe esta expresión. Amó aún a su pueblo. ¿A cuántos? A todos los consagrados a él. ¿En dónde estaban? En su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Capítulo 33, versículo 13. Una de las mejores bendiciones de Jacob a toda su familia. Recuerda usted todos los hijos que tuvo y a todas las tribus. Y vea todo lo que reservó para este hijo, para José. Cosa que no se le dio a Benjamín, cosa que no se le dio a los otros hijos. Vean lo que dijo de José. Cuando yo estaba leyendo esto, regresaba y lo miraba en una y en otra versión. Capítulo 33, versículo 13. A José le dijo: mi hijo, bendita de Jehová sea tu tierra. Te voy a bendecir, mi hijo, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo. 14. Con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos. 16. Y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza. Hay una figura final que quiero que me regales. Creo que son unos tomatitos que andan por ahí. Le voy a explicar y con esto quiero terminar. Cuando yo conocí a Sarita, esa hermana que ha sido la emblemática, la heroína de esta iglesia, aquella hermana americana que amó y vio el principio de esta iglesia y que no alcanzó a ver todo esto. Hay muchas hermanas en nuestra iglesia que murieron sin ver el avivamiento que ha tenido nuestra congregación, pero que nunca dejaron de orar. Yo viví en Stockton, California, y ahí muchos de los hermanos que trabajaban en Stockton y que eran miembros de nuestra iglesia trabajaban en unas canerías, en las de Heinz y Del Monte, donde usted ve los tomates, y el trabajo de ellos era sorting the tomatoes, o sea, escogiendo los tomates, separando los mejores tomates. Y ellos me decían: hay ciertos tomates, dice, que son para ser tomates enteros, otros son tomates para exportación, otros tomates para hacer en salsa mediana, y los últimos, me dicen, los más feitos, los más magullados, los más destrozados y pisoteados. ¿A dónde cree usted, pastor, que termina eso? Me dijo, ¿para qué sirve? Para hacer la ketchup que nosotros nos comemos en McDonald's y en Burger King. Imagínense, nosotros somos un producto de exportación. Nosotros somos un equipo selecto de Dios. Nosotros tenemos que ser esto, lo máximo, lo mejor. Y Dios ha querido darnos y poner en nuestras manos lo mejor que Dios tiene. Mi amado hermano, yo no sabía qué es lo que iba a pasar en mi vida cuando esta jovencita me habló a mí del evangelio. Yo ni me imaginaba qué es lo que podría llegar a pasar en mi vida si yo le entregaba mi corazón a Jesús. Ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y en esta tarde yo quiero compartir contigo esto. Voy a hacer una breve invitación y luego voy a dejar el tiempo al pastor para que él termine con esto. Inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos. Padre, gracias porque nos sacaste del muladar, del polvo, y nos has hecho sentar literalmente entre príncipes. Solamente las personas que han llevado la carga sobre sus hombros de este ministerio saben lo que ha pesado. Una iglesia tan linda, una iglesia de tanto renombre como es el Tabernáculo del Redentor, no merece continuar trabajando con unos pocos.
merece que sean muchos más los que se unan y tomar voluntariamente, Señor, sobre sus hombros la carga de este ministerio. El emblema de esta iglesia y el distintivo de esta iglesia ha sido poder compartir el evangelio con las personas que no conocían nada de Jesús. No nos ha pasado por la mente ni nos pasará nunca tener que inquietar, molestar, incomodar, inoportunar, chantajear a otras personas que se congregan en otros lugares para que vengan con nosotros. A nosotros se nos dio las llaves para abrir el reino de los cielos. Somos una iglesia ganadora de almas y el deleite de nosotros ha sido eso. Y es por eso que te pedimos en esta mañana, esta tarde, que tú hagas la obra como la has hecho a través de todos estos años en esta iglesia. Y mientras la música suena y mientras los ojitos están cerrados y los corazones abiertos, vendrá el pastor de esta iglesia para hacer el cierre, la invitación a aceptar a Cristo en el corazón. Pastor, por favor. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted nunca antes ha recibido a Jesús como el Señor de su alma, en este momento le queremos dar a usted la oportunidad. Ábrale el corazón a Cristo, recíbalo como el Señor de su vida, como su Salvador personal, mientras todos oramos. Si usted me dice: pastor, yo siento en mi corazón en este momento la necesidad de conocer a Jesús, de entregarle mi vida a Cristo. Si hay personas que quieren recibir al Señor, yo le invito para que se ponga de pie ahí donde está, o levante su mano y déjenos orar por usted y con usted. Venga a los pies de Cristo Jesús, entréguele al Señor su corazón. Que Dios la bendiga. Gracias a Dios. Gracias. Sandra, miren, ayúdenos ahí. Gracias, por favor. Alguien más. Venga, entréguele su vida a Cristo. Usted no está aquí por casualidad. Dios lo ha traído, Dios la ha traído con un propósito. Dios le ama, tiene un plan maravilloso para su vida. Dios quiere salvarle y perdonar sus pecados, pero para eso es necesario que usted le abra su corazón a Jesús y le entregue su vida. Venga, venga a Cristo. Déjenos orar con usted. Ábrale su corazón al Señor. Mientras seguimos orando acá y dando la oportunidad a las personas que le quieren entregar su vida a Cristo, usted que nos mira por internet, también usted puede recibir a Jesús y puede hacerlo a través de una oración de fe. Dígale de esta manera: Señor, en este día te abro mi corazón. Te doy gracias por tu muerte en el Calvario, por derramar tu sangre preciosa en esa cruz. En este día te hago mi Señor, te hago mi Dios. Gracias por el perdón de mis pecados y por la vida eterna. Si usted ha hecho una oración como esta, queremos animarle a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que están tomando la decisión acá de entregarle su vida al Señor, y usted puede hacer lo mismo también. Padre querido, te damos gracias por el mensaje de tu palabra. Te damos gracias por la administración, por la alabanza, por la adoración, por todo lo que ha pasado en esta hora. Toca los corazones todavía de aquellos que se resisten al mensaje y aquellos que han tomado su decisión, que al finalizar ellos puedan tener la plena convicción que sus pecados han sido perdonados y que su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Amados míos, queremos recordarle que en la parte de atrás está la música del hermano Cheo Negrón. En la parte de atrás, a las 6 de la tarde, estamos cerrando con broche de oro. No se lo pierda, aquí estará cantando hermano Cheo, y la música y la predicación de hermano Carlos Navarro. No olvidemos evangelismo también. Que la paz de Cristo les acompañe y que el Señor me los bendiga. En 3 horitas nos miramos.